Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más en este tiempo en Comunidades en Casa, muy contentos de estar en este video compartiendo cosas que sin duda han estado estableciendo cimientos y cultura en nosotros como iglesia, como individuos, y que sin duda nos va a ayudar mucho en una vida que llevemos con cada una de nuestras familias, personas, relaciones. La semana pasada estábamos viendo una cita bíblica acerca de que decía Jesús que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y estábamos viendo que Jesús no controla o no quiere controlar nuestras decisiones, sino que Él nos dio el autocontrol de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Y es muy importante vivir bajo nuestro gobierno o el gobierno interno basado en la naturaleza nueva que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Estamos muy ligados en los comentarios, pero definiendo ciertas cosas muy importantes. Hoy podemos preguntar cuáles son nuestras verdaderas convicciones que tenemos. Las convicciones que tenemos más profundas en nuestra vida, ¿son convicciones acerca del pecado o son convicciones acerca de la cruz? ¿Cuáles son las cosas que más abrazamos? Las cosas que nos están limitando, como el pecado o circunstancias o adversidades, o convicciones acerca de la cruz. Nuestras convicciones son arraigadas por las cosas que abrazamos mucho, que creemos, que alimentamos día con día. Y recuerde que esto produce una cultura. Entonces es muy importante definir cuáles son las convicciones más profundas que tenemos, porque al final de las cosas haremos una de dos: o protegemos las normas para crear una cultura religiosa, o protegemos las relaciones para crear una cultura de amor. Esto es muy importante, porque al final del día vamos a proteger cualquiera de las dos, o nos vamos a incluir en cualquiera de las dos. En Efesios capítulo 5, versículo 8, dice así: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces dice, andad como hijos de luz. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. ¿Qué versículo de la Biblia, de esta parte, qué parte del versículo nos gustaría estar viviendo o abrazamos más? Dice, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora somos luz. Entonces esta parte es muy importante. La transición debe ser rápida y debe ser marcada. Una cosa es andar en las tinieblas y otra cosa es andar en la luz. Por ejemplo, ahorita estamos en un estudio de grabación. Si apagaron todas las cámaras, pues yo me vería muy poco. Incluso no me vería nada, porque esa parte es muy importante. ¿Andas en la luz o andas en la tiniebla? ¿Tus convicciones están basadas más en las tinieblas o están basadas en la luz, en lo que Dios está diciendo? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Quiero hablar un poquito acerca de esto. Dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Volvemos una vez más a la cita bíblica del año pasado, del video pasado, en donde hablábamos acerca de Romanos capítulo 17, cuando hablaba y decía que yo soy esclavo del pecado y mis miembros quieren hacer lo malo. Ojo, porque cuando vivimos ya ciertas convicciones, ya hay cosas que ya no están afectando nuestra vida. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro temor debe desaparecer. Nuestro temor debe de desaparecer. Nuestra culpa debe desaparecer para que el cielo gobierne en nuestra vida o en la tierra por medio de nosotros. Tenemos una responsabilidad muy grande porque nosotros somos quienes traemos el cielo a esta tierra, quienes traemos el gobierno a esta tierra, y entonces esa parte es muy importante porque si nosotros tenemos y sentimos que nuestro corazón es engañoso, que las cosas todavía están siendo perversas, entonces, ¿qué es lo que vamos a traer a esta tierra? El pecado, por supuesto que ofende al mundo.
los malos testimonios son muy poderosos. Por ejemplo, Tiger es fue uno de los jugadores de golf más famosos y más reconocidos a nivel mundial, y fue muy bueno hasta que él le falló a su esposa. Y todos los medios masivos, después de que esta noticia se supo a nivel internacional, dicen los estudiosos de esto, o las personas que conocen de esta materia, que Tiger nunca fue el mismo después de esto. Y entonces a veces vemos noticias así o damos por hecho y decimos, pues es que le fue infiel. Y como todo mundo sabe que le fue infiel y ves una fotografía de él, después dice, este fue el que le fue infiel a su esposa. O por ejemplo, escuchamos un locutor de radio que hace comentarios racistas y todos lo quieren correr y se hace famosísimo. Fulano de tal hizo comentarios racistas. Y entonces empieza uno a tener problemas muy fuertes con los comentarios y todos damos por hecho que eso pasó. Decimos, un maestro violó a una niña, ¿no? Y todo el mundo, maten a ese maestro, ¿no? O un oficial quebranta la ley, o lo mataron con 100 puñaladas y lo destazaron. Y a la gente le gusta escuchar cosas amarillas, cosas que no les nutren más que un pedazo de su alma emocional y no realmente les nutre el espíritu. Y a veces esas cosas son alimentadas por nuestro espíritu y eso produce convicciones muy fuertes. A la gente le gusta escuchar esto. ¿Por qué es que tienen tanto éxito los periódicos amarillistas, por ejemplo? Pues porque hay personas que les consumen eso. La prensa, a veces es más fácil comprar. Usted note qué tipo de personas compran la prensa o periódicos amarillistas y qué tipo de personas compran el Universal, el Economista o periódicos que tienen comentarios más abiertos o el Reforma, o qué periódicos que tienen columnas muy interesantes, ¿no? No amarillistas. Entonces todo lo que ingresa por nuestros ojos, todo lo que ingresa por nuestros oídos producen convicciones. Y al fin del tiempo vamos a tener convicciones bajo la ley o vamos a tener convicciones bajo la gracia. Entonces hay quienes se alimentan de malas cosas y cada vez que se alimentan de malas cosas piensan en esas malas cosas y les suceden malas cosas. Nuestra sociedad es atrapada bajo las reglas de la ley y las personas no quieren estar sujetas a eso. A veces la gente dice, a mí no me controlas con esto. ¿Y cuántas personas han estado molestos con los noticieros, con las autoridades, llenos de repugnancia por lo que sucede? O quienes siguen en las redes sociales, no sé a quiénes está siguiendo en las redes sociales, puedes estar siguiendo a gente amarillista, a gente que está en contra del gobierno, a gente que está en contra de la misma iglesia, a gente que está en contra de grupos cristianos, o tal vez estás en los blogs de grupos cristianos que debaten acerca de la doctrina, que si el diezmo, que si la ofrenda, que si se tiene que alabar de pie, que si tiene que ser con salterio y arpa, que si tiene que ser, y bueno, etcétera, etcétera. Y podríamos estar envueltos en cosas que no edifican, sin embargo, van a producir convicciones. Cuando menos te das cuenta, estás sentado con personas que están produciendo convicciones en tu vida y si no te das cuenta son convicciones incorrectas. La ofensa de la justificación es la ofensa la que retiene el amor. Gente que está involucrado en puras ofensas y sus pláticas son puras pláticas llenas de rencor, llenas de situaciones que no edifican. Hace mucho tiempo en la iglesia donde íbamos había una cultura muy, muy, muy desagradable porque yo pienso que solamente en ese lugar, pero siempre que llegaban de la reunión y se sentaban a comer, todo lo que hablaban era hablar mal de las hermanas que habían ido, la que iba mal peinada, la que estaba haciendo esto, el hermano que llegó enojado, fulano tal que dirigió mal, fulano tal. Y todo eso lo transmitían a sus generaciones y producían una cultura de convicciones
equivocadas, y eran más fuertes las convicciones de pecado que de amor y que de gracia. Has escuchado a personas que van a la iglesia y dicen, es que ahí hay puras cosas malas. Pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro, pasa lo otro. No me gusta porque esto es así, porque esto es así, porque esto es así. Sus convicciones están basadas en el pecado, no están basadas en el amor, no están basadas en la esperanza, no están basadas en la gracia. Y eso habla de personas que sus convicciones están basadas en la ofensa. Todo lo relacionan en la ofensa. Tengo que dejar de amarte cuando quebrantas las reglas, pero no eres digna de ser amada y mereces ser castigada. Esa es la parte peor de una persona cuando vive basado o sus convicciones tienen ofensa. Muchas veces el castigo se expresa negando el amor. Cuando tenemos convicciones acerca de lo que acabo de decir, convicciones acerca del pecado, produce ese castigo. Lejos de dar amor, lo único que produce es castigo. Lo decía en los videos pasados, muchas iglesias y líderes hacen lo mismo. Todo lo hacen basado en el castigo, basado en el control, basado en las reglas bíblicas para estar a la gente controlándola acerca de lo que hace o de lo que deja de hacer. Ya están esperando que alguien falle, y cuando alguien falla, para exhibirlo, como dice el apóstol Pablo, entregarle a Satanás, ¿no? Entonces están así como esperando que alguien haga algo malo, que alguien haga una situación incorrecta para que lo estemos exhibiendo. Por eso es que nos olvidamos de San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Englosa el amor. Nuestras convicciones son basadas en el amor, no son basadas en el pecado. Entonces es muy importante que entendamos que esto no es por la cultura equivocada lo que tenemos que estar viviendo, sino es bajo la cultura correcta. Entonces, o sea, bajo la cultura del amor. Hay un ejemplo bíblico muy tremendo en el rey David. Pero antes de contar este ejemplo del rey David, cuando el rey David falló y el rey David pecó, yo recuerdo que hace algunos años atrás había un ministerio muy fuerte que todo mundo se enteró que había fallado. Y yo recuerdo que sin saber yo esto, lo que estamos compartiendo ahorita, pues para mí era como estar diciendo lo mismo. Y cuando yo lo veía o sabía algo de él, yo decía, mira el que le falló a su esposa. Mira el que hizo esto. Mira el que le pasó esto. Y entonces toda la vida lo podríamos ver así. Y podría haber pasado 1 año o 2 años o 3 años. Y nosotros seguimos viendo con juicio, seguimos viendo con nuestras conclusiones incorrectas de juicio y no con las conclusiones de la gracia y del amor. Porque ¿sabes qué pasó con esta persona que le falló a Dios? Él fue y le pidió perdón a Dios. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Dios? Porque fue honesto él. Dios lo perdonó, Dios lo restauró como si nunca hubiera fallado. Y si eso sucedió, probablemente tú todavía sigas pensando que él falló. Y esto es algo importante de saber porque Dios tiene asuntos con cada uno, pero nuestras convicciones deben estar tan firmes en el amor y en la gracia y no en hablar mal de las personas que fallaron. ¿Qué hacemos con una persona que falló? Lo llevamos a los pies de Cristo y le decimos que tiene la oportunidad de ser perdonado, de ser amado, de ser protegido y que tiene que soltar su pecado para que cuando él suelte su pecado pueda ser redimido de todo la falta, pueda ser restaurado y al mismo tiempo pueda vivir bajo una dimensión de amor y de cobertura de parte de Dios. Pero todo está realmente en las verdaderas convicciones o en las verdaderas intenciones del corazón. En este ejemplo del rey David vamos a ver sus verdaderas convicciones. El rey David era un hombre que valoró mucho la relación con Dios y valoraba más la relación con Dios que las mismas normas. Una ocasión él estaba danzando, ¿verdad? Y se puso un efod diferente y comenzó a danzar con toda la gente
cuando el arca del pacto salió de la casa de Obed-edom, y él rompió, pareciera ser, las reglas según los ojos de su esposa Mical, que dice la Biblia que lo veía desde la ventana y lo menospreció porque él estaba haciendo cosas que según el protocolo o según las reglas no las podía hacer. Sin embargo, en una ocasión el rey David le falló a Dios. Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 2, dice así: Y sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era hermosa. ¿Quién era esa mujer? Era esposa de Urías el Eteo. Era un hombre de sus valientes, un hombre de su círculo íntimo del rey David. En el versículo 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David no estaba haciendo lo correcto, aunque era el rey David, pero estaba violando los derechos de una mujer y estaba transgrediendo la ley de Dios. Él necesitaba ser castigado, o él necesitaba ser expuesto a la ley de Dios, en todo el rigor de la ley de Dios, porque él estaba infringiendo la ley de Dios. Pero ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que pasó. En el versículo 5 dice así: A poco tiempo envió a David un mensajero informándole que estaba embarazada, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David está teniendo un problema muy fuerte porque esta mujer ahora está embarazada. En el versículo del 6 al 8 dice: Entonces David envió a decir a Joab: enviarme a Urías el Eteo, al esposo de esta mujer, dice. Y Joab envió a Urías el Eteo. Cuando vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey fue enviado: preséntate a la casa real. Mas Urías no durmió, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. El rey David lo que quería cubrir su pecado y quería que Urías fuera a la casa de su esposa para que durmiera con ella, y después, cuando se descubriera que estaba embarazada, dijeran que era de Urías. Pero Urías no se había acostado con su mujer porque él decidió ser fiel en su labor que tenía y quedó durmiendo a la puerta de la casa de su señor. E hicieron saber esto a David: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel de Judá está bajo la tienda de mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a la casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Este hombre, siendo fiel, le dice al rey David: yo soy fiel contigo y con todas las cosas que están pasando. Y usted imagínese a David, él está en un aprieto, él se metió con su esposa y él quiere salir y quiere dejar que este hombre se meta con ella, pero él no lo hace. Después dice la Biblia: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo: poned a Urías frente de todo el recio de batalla y retirarlos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías
en el lugar donde sabía que iban los hombres más valientes, y luego saliendo de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el heteo. ¡Qué cosa tan fuerte! Primero le invita a que vaya a su casa, no va. Después lo emborracha, lo embriaga para que llegue a su casa y se acueste con su mujer, y tampoco va. Tercero, manda a Urías adelante de la guerra para que lo maten, y después muere. Entonces en el versículo 18 y 20 dice así: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de controlar al rey y todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Amalek, hijo de Jeroboam? Dice: no echó la mujer del muro un pedazo de la rueda de molino y murió en Tabes. ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces le dirás: también tu siervo Urías el heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó esto a Joab que le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra vosotros los hombres y salieron contra vosotros al campo. También vosotros le hicimos retroceder hasta que entrara a la puerta. Bueno, voy a ir un poco más adelante en la historia. David manda matar, en pocas palabras, a Urías. Pero David se encuentra en un momento con el verdadero arrepentimiento. David se encuentra con que el profeta le dice, ¿verdad? David se encuentra con el profeta, y el profeta le dice un caso, y David le dice: este hombre debe de morir. Y cuando el profeta le dice eso a David, David se queda espantado, y el profeta le dice: ese hombre eres tú, David. Y cuando dice ese hombre eres tú, entonces David se puso en saco y en ceniza, se quitó sus ropas y se tiró al suelo, saco y en ceniza, estirarse en las cenizas que había, y se quedó ahí y le pidió perdón a Dios. Algo que hace esto es que David tenía David tenía todo el cargo de la ley frente de él, pero David tuvo un corazón con convicciones, que amaba a Dios, y Dios le perdonó. A pesar de que Dios le ha perdonado a David, ha muerto su primer hijo de David, pero Dios perdonó todos sus pecados. Entonces aquí hay un arrepentimiento correcto. El arrepentimiento no satisface las normas que se han quebrantado. El arrepentimiento no va a funcionar en un ambiente en que estamos protegiendo nuestras reglas, sino el arrepentimiento está funcionando cuando tenemos convicciones correctas acerca de Dios. David, por haber llevado su corazón al corazón de Dios, David fue restaurado y fue perdonado. Y aquí hay un claro ejemplo de las convicciones. David no tenía convicciones acerca del pecado, sino convicciones acerca de amar a Dios. Pero cuando él llegó a fallar, más fuerte fueron las convicciones acerca de la gracia, acerca del perdón de pecados, que las convicciones acerca del pecado. Quiero dejarles aquí. La próxima semana estaremos viendo un poco más acerca de esto. Les agradecemos mucho. Espero que hagan comentarios ahí en su comunidad en casa. Reciban un fuerte abrazo. Les amamos. Nos vemos la próxima semana.